Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Difusión Argentina. ¿Qué pasó? Elevar la voz, me hacen gesto de tengo que elevar la voz, perdón. Hace mucho que no hacía esta columna y me olvidé el volumen y el tono de voz. Qué cosa, qué cosa lo mío. Disculpen. Así no voy a ganar nunca un premio de los Martín Fierro. Bueno, reitero, bienvenidos a una nueva edición de Difunta Argentina. Hoy vamos a hablar del caso de Ricardo Luis Melogno, el asesino de taxistas. Corría el año 1982 y la Argentina era una Argentina que ya estaba golpeada. Ya habíamos pasado la guerra de Malvinas, teníamos momentos de inflación, un gobierno que no iba a durar mucho. Pero aún así, con todo ese contexto, en septiembre de 1982, algo trepó en los noticieros. Fue el asesinato de 3 taxistas. Ángel Redondo, de 51 años, Carlos Cauderno, de 33, y Juan de la Santísima Trinidad Calves, de 56 años. Ambos eran taxistas que habituaban la zona de Mataderos. Era lo único que tenían en común, la zona por la que circulaban para levantar pasajeros. La verdad, el caso tuvo una resolución sencilla, porque fue el mismo hermano de Ricardo quien lo fue a denunciar. Ya vamos a entrar un poquito más en esta vida de Ricardo, ¿no? Pero cuestión, Ricardo tomaba taxis, eligió 3, en verdad 4, porque luego confesó uno, el que fue el original de todo esto. Pero bajo un modus operandi un poco aleatorio en base a un presentimiento. Él decía que sentía algo cuando veía un taxi y se tomaba ese taxi. Una vez que la persona decidía bajar, el auto estacionaba y él desde atrás, obviamente el conductor en el asiento del pasajero, le pegaba un tiro al conductor. Acto seguido le robaba los documentos y bueno, parece que tal vez se quedaba 5 o 10 minutitos tranqui en el auto y salía a caminar de ahí. Siempre tenía como ese ritual. Y fíjese qué retorcido o qué rutinario era el ritual que tenía Ricardo, que siempre iba al mismo bar, que era el bar de los 2 hermanos, se pedía una napolitana con fritas, un postre de mousse de chocolate y luego caminaba. Ricardo generalmente vivía en la calle. De hecho, era común, según contó él mismo, que después de esta sensación de toda la situación de la rutina, de matar a los taxistas, caminaba y cuando le daba sueño se iba a acostar en un parque. Y luego, eventualmente, iba para la casa de su padre, quien tenía un pequeño depósito de su negocio, y ahí es donde Ricardo dejaba con una especie de altar, ¿no?, de caza, ¿no?, esas cosas que a veces los cazadores toman de su presa, los documentos que él le robaba a los taxistas. Estos documentos son los que su padre encuentra y hace una conexión muy rápida. Ricardo está matando a estos tipos. Es así que, bueno, le cuenta a su otro hijo y juntos van a la policía
y le dice: mi hermano es quien está cometiendo los delitos, lo van a encontrar en tal calle, vive en tal lado, y en tal lado están los documentos de los difuntos. La policía va, lo encuentra, y él, muy tranquilo, se entrega y confiesa todo. Estamos hablando de la muerte de 4 taxistas, no 3. En su momento se hablaba de 3 porque los 3 que comentaba previamente estaban relacionados por la zona. El primero, como dije antes, que confesó Ricardo haber matado, fue en Loma del Mirador, un poquito una zona más lejos que los otros 3 asesinatos. ¿Por qué lo hacía? La verdad, no se sabe mucho. El mismo Ricardo decía que buscaba defenderse de las almas de los muertos. Algo que volvió a decir cuando Carlos Busquet lo entrevistó en el 2014 y 2015 para su libro llamado Magnetizado. Magnetizado es el libro que relata la historia no muy buena, una infancia en la que estaba muy, digamos, subrogado por la madre, hasta el punto que también la misma madre lo obligaba a ser partícipe de ciertos rituales satanistas, de ciertas cosas que tienen que ver con magia negra, ¿no? El trato con los muertos. Digamos que no tuvo una infancia muy saludable, pero que aún así a Melón no se lo puede diagnosticar realmente como un caso de locura, porque varios trabajadores de la salud mental lo han intentado analizar y tratar y han llegado a situaciones distintas, algunos acusando de esquizofrenia, otros directamente un cuadro de un psicópata. Pero la verdad, ninguno se pone de acuerdo. No saben muy bien por qué lo hizo. Él sigue diciendo que era para espantar estos malos espíritus que lo seguían. Y es interesante el hecho de que tomase, ¿no? Los documentos de a quien mataba. Ciertos especialistas en criminología afirman que cuando un asesino toma algo de su víctima, este algo no representa el hecho de la muerte de la víctima, sino que representa algo interno, algo de la vida, ¿no? Del asesinado. En este caso él tomaba sus documentos y las fotos y los tenía, como dije antes, en una especie como de altarcito propio de la situación. Según Carlos Busquets, quien es el escritor de Magnetizado, se encontraba con una figura particular, donde algo se daba en la conducta de Ricardo que demostraba tener una conducta bastante estructurada. Y esto es un patrón de comportamiento a veces, lo cual le permite a la persona a través de su rutina, de su estructura, ¿no? Su conducta estructurada, poder escapar de ciertos problemas internos, poder escapar de ciertas dificultades y pasar, ¿no? Y sobreponerse a ciertos entornos difíciles, ¿no? Como por ejemplo, habíamos hablado de una infancia dura. Nótese el modus operandi que había comentado antes, si no es más que es una rutina, ¿no? La persona en cuestión, Ricardo, tenía algún presentimiento, decía una especie como de sentimiento como de hambre, pero al revés, lo cual lo motivaba a tomar un taxi en particular
de tirar una dirección aleatoria y en el momento de bajarse, pegarle un tiro al conductor. Luego ir, comerse su napolitano con papas fritas, un mousse de chocolate y caminar. Eso es una rutina. O sea, la persona dentro de su raíz delictivo sigue una conducta bastante estructurada, pues lo repitió las 3 veces y entendemos que también la primera vez, ¿no? Esta primera vez que no está dentro de los casos que salieron al principio. Pero nunca se lo vio a él como una especie como de supervillano, ni de un demente, un psicópata. O sea, se ha llegado a ciertas conclusiones médicas, pero ninguna han sido concluyentes. Tanto es así que él tuvo 2 procesos judiciales, uno en Capital Federal y otro en la provincia de Buenos Aires. En el territorio porteño lo han declarado inimputable, mientras que en el bonaerense sí lo consideraron. Y terminó teniendo esta pena que hoy en día está cumpliendo. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Porque no coincidían. O sea, las especialistas no sabían explicar concretamente, entre muchos, la conducta de este Ricardo, ¿no? Fue condenado a 30 años de prisión. Primero estuvo en Devoto y en el 2011 lo trasladaron a un penal de Ezeiza. Finalmente en el 2016 lo derivaron a una clínica psiquiátrica. Ya en los últimos años no estaba medicado, de hecho está bastante estable técnicamente, o estaba, entiendo que sigue estando vivo. Parece que es una buena conducta, es un preso regular, pero que la verdad que no supimos mucho, más allá de este motivo de buscar, ¿no? Defenderse de las almas que lo atormentaban, el por qué, ¿no? El por qué esta decisión de matar a los choferes. Tampoco había un hilo conductor en sus víctimas. Realmente no tenían algo que los identificara a los 3 de una forma unívoca. No, solamente que eran taxistas y que andaban por la zona. O sea, le pudo haber pasado a cualquiera taxista. Y eso es lo que muy curiosamente también relata en este libro. Él cuenta una vez que luego de matar a uno de estos choferes, vuelve a repetir su rutina, se va a comer esas papas fritas con la napolitana, se había sentado en un rincón del bar y enfrente de él habría un grupo de taxistas que estaban diciendo: esto no puede ser que no lo puedan encontrar, no puede ser que nos esté matando, y que estaban casi organizando una especie de como de caza para agarrarlo. Y él estaba atrás de ellos. Nadie se percató de que era él, porque no tenía una fachada de loco asesino. Algo interesante de ese momento es que él cuando toma uno de los cubiertos se le queda como pegado, ¿viste? Y ahí dice, estoy magnetizado. Ahí por eso el nombre del libro. Pero en verdad no era eso. Tenía sangre en las manos y se le quedaba pegado a los cubiertos por esa sangre. Él no se había percatado, tampoco los que estaban enfrente, quienes los querían cazar a él. Esta fue la historia de Ricardo Luis Melogno, persona que en septiembre, solamente en septiembre, cambió un poco la tapa de los diarios, puso una noticia distinta en ese 1982 argentino bastante convulsionado. Nada, le pintaba matar a unos taxistas. Y esa era su rutina, digamos, una persona que vive en la calle, no tenía mucho que dar. Un solo último detalle, estamos viendo un identikit que se había generado a partir de algunos comentarios que se pudo ver de una persona promedio, pero que está medio alterado. ¿Por qué? Porque tampoco querían
que sucediese lo que este grupo de taxistas estaba planeando hacer, que una especie de cacería humana, ¿no? Que empiecen todos a buscar a una persona parecida y que de pronto, nada, la matasen, ¿no? Por eso este identikey no es tan exacto, aunque fue el que se usó de forma oficial. Nos retiramos escuchando una linda versión de Cab Driver de Lenny Kravitz, aprovechando que estuvimos hablando de taxistas. Gracias.